Teorías del desarrollo moral. En la perspectiva del desarrollo de las competencias transversales, una de las más importantes y de las más desarrolladas en todos los ámbitos de la educación y que más influyen en la posibilidad de educar ciudadanos, buenos profesionales, en la competencia ética. Desde la base de los postulados de los presupuestos de Kant, en su obra La crítica de la razón práctica, enfocaríamos esa necesidad de educar ciudadanos desde sus formulaciones éticas del imperativo categórico. Las dos principales son las que aparecen en pantalla. Actúa de tal modo que tu actuar pueda ser universalizable, por un lado. Actúa tratando a los demás como fines, no como medios, por otro lado. Desde el plano de la educación por competencias, en cualquier área de conocimiento, en cualquier materia, en cualquier titulación, no solo nos dedicamos a transmitir conocimiento, sino que lo hacemos con la intención de capacitar a las personas para actuar en función de esos conocimientos. La perspectiva de las competencias, de saber, saber ser, saber hacer. Entonces, los docentes, cuando transmiten conocimientos y transmiten competencias, en el fondo están transmitiendo un modo de desempeñar aquella profesión para la que te capacitan los estudios que estás realizando y también un modo de ser y un modo de actuar en la vida. Al hablar de ética de manera general, de manera global, nos referimos a la reflexión acerca de la conducta humana y de las normas y principios relacionados con esta manera de actuar entre las personas. En ética hay dos grandes enfoques que la historia de la filosofía ha desarrollado en diferentes épocas y con diferentes referentes. El primero es el que llamaríamos el modelo teleológico, representado fundamentalmente por Aristóteles. Desde este modelo se valora la acción en función de los fines que persigue la acción. En el caso de Aristóteles en concreto sería el fin de la felicidad. Y el otro gran modelo, el modelo deontológico, que se apoya en los postulados teóricos de Kant y que valora la acción no tanto en función de los fines que se persiguen, sino más bien en función de los principios desde los que se actúan. Si se aplica esta visión ética a lo que conocemos como ética profesional o ética de las profesiones, teniendo en cuenta los referentes de dos grandes teóricos de esta cuestión, como son Augusto Hortal o Emilio Martínez, vemos que Hortal distingue entre la ética profesional y la deontología profesional. La deontología profesional son los valores, las normas, los principios básicos desde los que se desempeña una profesión, pero la ética profesional se plantearía en términos de conciencia y en términos de bienes. ¿Cómo puede una persona ser un buen profesional? ¿Cómo puede ejercer su profesión de manera que repercuta en un bien para él mismo o para la sociedad en la que desenvuelve esta profesión? Por su parte, Emilio Martínez reseña que la respuesta a la cuestión de la ética de las profesiones es la respuesta a la pregunta ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y en esta respuesta tiene que ver con cuestiones que afectan por una parte a la propia vida, como es la dedicación profesional. En ese sentido, pensar en las profesiones nos conduce a pensar en la manera de ser persona, de ser ciudadano y de relacionarse con los demás. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la educación transversal? Educar a personas para que sean profesionales implica o incluye la necesidad de educarlos teniendo en cuenta esa pregunta ética o esa perspectiva o esa reflexión acerca de cómo las personas construyen su propio ser profesional y cómo desde su manera de trabajar, desde su manera de desempeñar su profesión, también están construyendo el mundo en el que viven. Cuando hablamos de desarrollo moral, por tanto, no nos referimos tanto a la enseñanza de contenidos teóricos referentes a conceptos morales o a teorías o a autores que han estudiado la ética, sino más bien a aquellas teorías que estudian el proceso a través del cual las personas son capaces de generar juicios morales en función de valores autónomos. Es un proceso de aprendizaje en el que se suelen categorizar varias etapas de desarrollo
etapas previas en las que la persona no tiene capacidad de generar de manera autónoma un juicio, y etapas posteriores en las que la persona es capaz de generar ese juicio en función de la sociedad o finalmente en función de sus propios criterios. Algunas de las teorías principales que vamos a ver a continuación se apoyan en el sustrato de las teorías morales de autores como Colbert, que es el autor clásico al hablar de desarrollo moral, y otros seguidores o actualizadores de estas teorías como son Rest o Linde. ¿Cómo funciona el desarrollo moral según las diferentes teorías? Pues según la teoría del desarrollo de juicio moral de Colbert, cuando una persona está ante una situación en la que debe tomar una decisión, su manera ética de ver el mundo, sus valores, entran en crisis, entran en conflicto, se desequilibran. La persona necesita decidir para establecer ese equilibrio entre su manera ética de ver el mundo o sus valores y su acción, su manera de actuar ante ese elemento concreto. El problema a la hora de tomar una decisión es que muy probablemente entran en colisión dos cosas que la persona percibe como valores. Cuando en una situación hay una opción que es claramente la buena y otra opción que es claramente la mala, no hay ningún tipo de desequilibrio ni ningún tipo de crisis. El problema viene cuando hay que tomar decisiones en las que en ambas opciones hay partes buenas y partes malas. A eso se refiere Colbert cuando habla de desequilibrio. ¿Cómo se equilibra esa situación? Pues se equilibra cuando la persona es capaz de tomar la decisión y se restablece la coherencia entre el modo ético de ver el mundo, entre los valores, y la manera en la que la persona actúa. Esta decisión que la persona toma cada vez que se enfrenta a una situación de conflicto ético se puede categorizar, según Colbert, en 3 etapas de desarrollo. Estas etapas están categorizadas de manera que las etapas primeras son de personas que tienen menos desarrollada la capacidad de juicio moral que la última etapa. En la etapa preconvencional, la persona actúa movida por el temor a las consecuencias y los indicadores no son valores objetivos o no son valores autónomos, sino más bien serían el castigo que se deviene de desobedecer una orden o el premio que se deviene de la obediencia a una orden. La etapa convencional es aquella etapa en la que la persona actúa tratando de mantener relación con los miembros de su sociedad. Y esa etapa viene indicada por las expectativas que la persona tiene en relación con la conformidad interpersonal en la sociedad. Se toma la decisión buscando que los demás estén de acuerdo con la decisión que yo he tomado, no tanto con un valor o con una manera propia de ver el mundo. Y en la etapa postconvencional, la etapa de máximo desarrollo ético, sería aquella etapa en la que la persona actúa hacia un criterio moral propio y autónomo y busca los derechos prioritarios y los principios éticos, independientemente de si eso conlleva premio o castigo o acuerdo o desacuerdo con la sociedad en la que se vive. El modelo de Colbert es un poco reformado o actualizado por James Rest de la manera que se presenta a continuación. Habría un primer paso o un primer ítem en la escala de desarrollo moral, lo que Rest llama intereses primarios. La persona actúa en función de aquella decisión que considera correcta según el interés propio, según el interés personal que tiene cuando la persona actúa en función de unas consecuencias buscadas. Dando un paso más, habría más desarrollo moral cuando la persona actúa según el esquema de mantenimiento, es decir, cuando la persona tiene una perspectiva sociocéntrica. Se busca tener en cuenta la opinión de la sociedad y la conformidad con la sociedad a la hora de decidir. Y el mayor grado de desarrollo moral, según esta teoría de Rest, sería cuando la persona es capaz de actuar según ese esquema postconvencional. Para tomar una decisión se apela a los ideales y a la coherencia lógica
y a los valores morales autónomos que ha desarrollado la persona, independientemente, nuevamente, de si hay acuerdo o no con la sociedad o si me interesa o no me interesa personalmente en este momento el resultado de la acción. Por último, la tercera teoría, la teoría que conocemos como teoría del aspecto dual, desarrollada por Lin, introduce la cuestión de la afectividad y la relación afectiva que hay con todas las decisiones que las personas toman. Si bien en las teorías de Colbert y de Res primaban una visión cognitiva de la ética, el conocimiento de los valores que se ponen en juego en una decisión, Lin llama la atención sobre la componente afectiva, que complementa o que se ve como añadida en ese proceso de emisión de un juicio ético ante una realidad. Según este autor, una descripción completa del juicio moral debe considerar tanto las propiedades cognitivas como las afectivas, aunque la conexión entre tales dimensiones no sea estrictamente una condición necesaria del razonamiento moral. Lin llama la atención acerca de que cuando nos vemos ante un conflicto ético y tenemos que emitir un juicio moral, no solo influyen en nosotros los conocimientos sobre los valores que tenemos, sino también nuestra relación afectiva con esos valores o con la realidad ante la que tenemos que decidir. Al hablar de dimensión cognitiva nos referimos a la capacidad de generar juicios éticos en función de un valor adquirido. Si yo soy una persona que valora mucho la justicia, cuando tenga que tomar una decisión en función con una situación en la que puede haber habido una injusticia, pues aplicaré el contenido teórico del valor justicia. Cuando hablamos de dimensión afectiva, nos referimos a la capacidad de generar juicios éticos en función con la relación que hay entre el sujeto que actúa y el objeto sobre el que se emite el juicio. Si yo soy una persona justa y tengo que tomar una decisión ante un conflicto en el que se prevé que hay una injusticia, como afectivamente estoy muy unido al valor de justicia, pues probablemente actuaré influido también afectivamente por esa vinculación con ese valor. Eso es lo que pone de relieve Lin. Cuando actuamos éticamente no solo lo hacemos porque conocemos los valores, sino porque estamos relacionados afectivamente con tales valores y con la realidad ante la que tenemos que emitir un juicio. Por último, estas son las referencias bibliográficas que se han tenido en cuenta a la hora de sintetizar las teorías del desarrollo moral que presentamos y que esperamos que sirvan de ayuda a la hora de desarrollar los dilemas morales de la tarea de este tercer eje.